Buenos días a todos. La semana pasada estuvimos hablando de la integridad y vimos cómo es una de esas áreas en las cuales debemos de ser diferentes al mundo. Recuerden, se nos ha llamado a ser aroma fragante para el mundo alrededor de nosotros y no ser llamados, como dice Eclesiastés 2, moscas muertas en el perfume que arruinan todo el perfume. Cuando nos falta integridad, venimos a ser como esas moscas muertas en el perfume. Y ya no somos ese fragante aroma que se nos llama como discípulos de Jesús que somos. Entonces, ¿qué aprendimos de la integridad la semana pasada? Una cosa que dijimos es que no hay una palabra específica que describa la integridad. Y es mucho más que una palabra. Es ser honesto, es hablar la verdad, es no dejar nada que sea mentira salga en lo que decimos y en lo que hacemos. Integridad es ser puro, completo, sin ninguna mezcla de nada. Y hablamos de ejemplos como el oro, ¿verdad? Cuando decimos que el oro es íntegro, es que no tiene ninguna impureza, que no está mezclado con nada. O la integridad de un edificio. Ese edificio es sólido. No está débil en ninguna área, pero una persona caminando en integridad es alguien que es genuino, que no son verdad mentirosos o falsos. No significa que son perfectos, pero sí significa que son genuinos, que no pretenden. Y cuando pretendemos ser otros, caemos en la hipocresía. Vimos varios pasajes bíblicos y vimos, ¿verdad?, las personas que caminan en integridad. No hay falsedad en ellos, no hay engaño, no hay hablar maldad en ellos. ¿Y qué tiene que ver eso con la integridad? Puedes pensar, pero en todos los pasajes que vimos, en el Salmo 15, en el Salmo 101, es parte de la integridad. Alguien que camina en integridad son libres de cualquier forma de arrogancia, de orgullo. Otra cosa que vimos la semana pasada es las promesas increíbles que habían aquellos que caminan en integridad. Y es aquellos que caminan en integridad son los que van a habitar en la presencia del Señor, no van a ser conmovidos, van a continuar siendo bendecidos. Vimos también que la integridad es la puerta por la cual experimentamos su amor y su bondad. Es una hermosa bendición. ¿Quién no quiere caminar en integridad viendo estas razones? Si tú te perdiste la semana pasada, ve y busca el mensaje y puede cambiar tu vida, puede, ¿verdad?, llenar tu vida. Y esta es la parte 2. Entonces vamos a comenzar viendo algunos versículos. Proverbios 10:9. Y algunos de estos. El que anda en integridad, date cuenta, rápido, habla de caminar en integridad. No es algo que, ¿verdad?, de vez en cuando haces. No, caminas en integridad y andas seguro, dice. Mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Dos cosas. ¿Quieres estar seguro de descansar, de no preocuparte que algo va a pasar? Camina en integridad, hermano. Si no caminas en integridad, si estás pervirtiendo cosas, será descubierto. Dice, tal vez no hoy, no el próximo año, pero en algún punto va a salir a la luz. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Camina en integridad, porque
Dios va a guiarlos en sus caminos. Otros, si no caminan en integridad, van a ser destruidos, habla eventualmente. Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio. Algunas cosas aquí. Caminar en integridad. Dice que es mejor ser pobre y andar en integridad que el de labios perversos y necio. Incluso si tienes más dinero. Y aquel perverso de labios es lo que hablamos, es muy importante y va relacionado con nuestra integridad. Proverbios 20, versículo 7. El justo anda en su integridad. Volvemos a ver que anda en integridad, camina en integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Y la bendición no solo está en aquellos que andan en integridad, pero en sus hijos. Es increíble lo que Dios dice en su palabra. Y muy a menudo es triste que la iglesia pensamos, es bonito andar en integridad, es una bonita cualidad, es una opción, es algo que si la vida te va bien, tal vez podemos ser íntegros. No, todos estamos llamados a andar en integridad. Proverbios 21, 6 y 8. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Y muchas veces sacrificamos la integridad en persiguiendo tesoros, dinero, más posesiones. Y la palabra de Dios dice que va a ser fugaz y no va a durar. Y muchas veces dice, ¿verdad? Torcido es el camino del pecador, mas el de proceder del limpio es recto. Y esta es otra forma de, como podríamos decir en el hebreo relacionado, se relaciona a la integridad. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Tenemos que estar comprometidos a caminar en integridad. Y por lo que dice el Salmo 101, debemos de escoger caminar con aquellos que andan en integridad, muy importante, comprometernos a caminar en integridad y caminar con aquellos que andan en integridad. Si hacemos estas dos cosas, hermanos, nuestro caminar será bendecido. Si no, vamos a tener un camino difícil, lleno de problemas a través de toda nuestra vida. Y la alternativa es nuestra. Entonces vamos a hablar de esto prácticamente. Hay cosas prácticas que podemos poner, ¿verdad? Y hacer en la integridad. Hay 3 áreas. Y áreas, unas más grandes, ¿verdad? Y incluso las 3 áreas que vamos a hablar, todavía hay mucho más de lo que podríamos decir. O sea que es mucho más extenso y que podríamos decir más, pero nos vamos a enfocar en 3 áreas. No es un sentimiento la integridad o algo idealístico, un concepto abstracto. No, todos los días en nuestra vida funciona, lo tenemos que practicar en nuestro hablar, en nuestro dinero, en todo lo que hacemos. Primero, nuestro hablar. Nuestra lengua muchas veces nos mete en problemas. ¿Cuántas escrituras, cuántas palabras en la Biblia están acerca de la lengua? Las mentiras, exageración, falsedad, esa es una área. Y no decir la verdad viene en todos los sabores y colores. Están las mentiras, está la exageración, que es como otra forma de mentira, o las mentiras piadosas decimos muchas veces, que decimos algo que es técnicamente verdad, pero lo decimos en una forma para engañar y tergiversar la verdad. Nuestro hablar
¿verdad? Tenemos que ver lo que dice nuestra lengua y lo usamos para nuestra propia protección. Los políticos lo hacen, alrededor de todo el mundo, todas las personas tratan de usar su hablar y nosotros como cristianos debemos recordar que estamos llamados a caminar en integridad. Otra forma de hablar con engaño es aquella persona, ¿verdad? Escoge no recordar ciertos detalles de algo. La línea principal en Efesios, ¿verdad? 5:25 dice poner a un lado toda falsedad. Hay otros aspectos de nuestro hablar o de nuestra... Dice otro versículo en el Sermón de la Montaña, Mateo 6, que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Lo demás es malo, dice. Así tiene que ser nuestro hablar, sí, sí o no, no. Seguir lo que nos hemos dicho y no mentir. Otra área de nuestro hablar es como la arrogancia y el orgullo o hablar, ¿verdad? Como más de nosotros. Muchas veces, la arrogancia y el orgullo nos lleva a hablar cosas. Si queremos en verdad caminar en integridad, no tenemos que jactarnos de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que damos o decimos. Dios sabe todas las cosas y tienes que examinarte, hermano. ¿Cuál es tu motivo para jactarte de lo que haces? ¿Para verte bien delante de los demás, tal vez? ¿O que piensen mejor de ti? O mejor de lo que, presentarte mejor de lo que eres. Cuando hay falta de integridad, hay motivos impuros que nos hacen hacer cosas que no son buenas. Y el problema es que cuando entras en la jactancia, en la exageración, en las mentiras piadosas, en hablar mentira, en engaño, nos autoengañamos, hermanos, y empezamos a creer algunas de estas cosas y Dios nos está llamando como creyentes, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, caminar en integridad en nuestro hablar. Segundo es el dinero. Ya hablamos de la avaricia hace 2 semanas, pero la forma en que hacemos nuestro dinero y lo usamos, tenemos que preguntarnos, ¿hay integridad en eso? En el trabajo, pagando los impuestos, pagando a los empleados, contando horas para que nos paguen de más. Tal vez eran 13 horas y media, pero voy a poner 15. Tenemos que tener cuidado. Cualquier forma de engaño. Salmo 26:2. En la discusión o conversación, hablando de la integridad, David dice, examíname, oh Señor. Esa tiene que ser nuestra oración hacia el Señor. También están nuestras relaciones, el tercero, y mucho podemos decir también de este tema. Cuando nos engañamos unos a otros, hablamos chismes, hablando mal de los demás, incluso cuando hay un poquito de verdad o quizás todo es verdad, pero no debemos de ser nosotros los que debemos de hablar mal del hermano. Ese es nuestro llamado como cristianos, hermanos y hermanas. Si caminamos en integridad, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro negocio, de nuestra vida, y nosotros tenemos que estar para bendecir a los demás, para expandir el evangelio, para expandir el reino de Dios, para llevar las buenas nuevas y no para hablar mal de los demás. Ser fieles a nuestros amigos, hermanas, las promesas que hacemos las cumplimos. La integridad es esto.
Podríamos pasar 3 o 4 mensajes en cada una de estas áreas, hermanos. Sí, es difícil hacer lo que es bueno muchas veces. Tal vez significa que vamos a ser avergonzados o decir, lo siento, me equivoqué, o hablé algo mal, hice algo mal, y admitirlo. Tal vez financieramente nos va a costar, como reportar dinero que necesita ser reportado y no tratar de engañar para los taxes, las horas en nuestro trabajo. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y no podemos decirlos todos, pero esto es la cosa, que puedes confiar en Dios, incluso cuando parece que es en nuestra desventaja, confiamos en Dios porque Él bendice a aquellos que caminan en integridad. Es como dar el diezmo. Lógicamente el diezmo no tiene sentido, ¿verdad? Pero sabemos que en la palabra dice que Él nos va a bendecir si lo hacemos con fe, con integridad. Y a veces parece, no es lógico, ¿verdad? Dar o decir la verdad ahorita tal vez me va a dañar más y tengo que mentir. No, la bendición viene de Dios y viene cuando caminamos en integridad. Hay otra forma que podemos decir de caminar en integridad y es manteniendo una conciencia limpia. Vamos a ver en Hechos 23. Pablo está en el consulado y Pablo dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día de hoy he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. No dice que él vivió una vida perfecta, pero una conciencia perfectamente limpia. En el próximo capítulo, Hechos 24:16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Dice, hago lo mejor que puedo. Esa es mi meta en la vida. Voy a mantenerme siempre, no esporádicamente, siempre delante de Dios, una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Esa tiene que ser nuestra meta, hermanos. Mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres siempre. Las Escrituras hablan de una conciencia limpia, ¿verdad? Irreprensible, pero también habla de una conciencia culpable, malvada, corrupta, manteniendo una buena, limpia conciencia es volver a decir yo camino en integridad. Que Dios nos dé una conciencia limpia. Y probablemente eso significa que Él va a alumbrar su luz en cualquier área donde no estamos caminando en integridad, donde no hay una conciencia limpia. Dios nos quiere bendecir y está disponible para nosotros. De nuevo, esto no significa que somos perfectos porque no lo somos, pero manteniendo una conciencia limpia es darnos cuenta cuando hemos cometido un error. Y quiero terminar con una historia. Hace unos 5 años compartí esta historia y probablemente ya la has oído. Dios quiere que la escuches de nuevo y pongas atención que nos quiere enseñar algo. Cuando yo estaba casi mis últimos años de los 20 o comenzando los 30, yo ya era ministro tiempo completo y había una conferencia. Y en esta conferencia hablaron de tener una buena conciencia. Y yo pensé, creo que tengo una buena conciencia. Y yo memoricé como joven Hechos 24:16, el que leímos, que estábamos leyendo. Yo creo que tengo una conciencia irreprensible. Y él empezó a orar, el que estaba en la conferencia, y les dijo a la gente,
pídele al Señor que te muestre si tú tienes una conciencia corrupta. Y lo hice. Y cuando empecé a orar, inmediatamente algo llegó a mi mente que no había pensado en años. Y esto era lo que pensé. En mis años de la escuela, para mi clase de inglés, la maestra nos dejó una tarea. Cada mes tenías que leer un libro. Y al final del mes íbamos delante de la profesora y le decíamos, oh, yo leí este libro. Y solo tenías que escribir el nombre del libro y el autor. Porque la maestra no hacía ninguna pregunta, solo le ponían un libro y un nombre y se lo dabas a ella y ella asumía que lo habías leído. Y yo leí, los primeros 4 meses lo leí. Y en el 5.º mes yo me acuerdo que no terminé de leer el libro y pensé, le voy a dar el papel con el nombre del libro y el autor y lo voy a terminar después. Yo solo le voy a dar el nombre. No digo que lo leí porque no me pregunta, dice, pero le voy a dar el nombre. Y el próximo mes pasó lo mismo. Y el próximo mes ni siquiera lo leí, ni siquiera lo empecé. Yo me justificaba yo mismo. No hay una persona aquí en toda la clase que ha leído el libro. Al menos yo he leído varios. Pero el Señor me dijo, no es lo que los demás hacen, es lo que tú haces. Si tú dijiste que lo leíste, tienes que decirle a la profesora. Pero yo me gradué, ¿verdad? Y pasó todo y se me había olvidado. Pero años después, 8, 9, 10 años después, vino a mi mente esto, que no caminé en integridad. Y yo me justificaba, no mentí, solo le di un pedazo de papel. Yo no dije que lo leí, pero Dios me mostró que eso estaba mal. Y mi pensamiento vino que necesitaba ir a hablar con la profesora y pedirle perdón. Y inmediatamente en mi corazón, en mi mente, oh, quizás yo soy el único en la clase que leyó algún libro, Señor. Yo no sé dónde vive, dónde está, ya no lo he visto desde hace tiempo. Y en mi mente yo estaba justificándome y me fui pensando en esto. El próximo día, literariamente, fui al banco y a quién vi depositando un cheque, el profesor. Oh, no, Señor. No, esto no me está pasando a mí, dije. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Fui y le dije al profesor, no sé si me recuerdas. Y dijo que sí, pero no creo, ¿verdad? Pero le dije mi historia, que no había leído los libros, ¿verdad? Y no había dicho la verdad. Y yo quería agregarle, pues nadie más los leyó, pero eso no importaba, porque yo quería decirlo, pero era solo, ¿verdad? No lo hice y solo le dije, perdóname, y algo se levantó de mí. Yo tengo que honrar a Dios. Yo sé que después escuché que como, ¿verdad? Mi cuñado conocía a este profesor y mi cuñado dice que cada año el profesor comenzaba siempre cada año sus clases con la historia de Mike.
Y a toda la clase le decía cómo Mike había pedido perdón. Pero al menos le dio el nombre del Señor, una buena reputación. No dije cristianos son perfectos, porque nadie es perfecto, pero genuinos y queremos hacer las cosas que Dios le agrada. Eso es mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Yo quiero decirles a ustedes que hagan un compromiso hoy, mientras escuchas esto, caminar en integridad, no importa qué, y confiar en Dios. ¿Puedes hacer eso? Vamos a orar. Padre, muéstranos, Señor Jesús, la importancia de caminar en integridad. A eso nos has llamado. Es parte de ser la fragancia de Cristo aquí en la tierra. No significa ser perfecto, pero sí genuino, ser humilde, no pretender y ser hipócritas. Si hay algo en mí que nos falta integridad, necesitamos limpiar, necesitamos, Señor Jesús, de tu dirección, y si no estamos caminando de una manera digna de tu llamado, de acuerdo a la integridad, muéstranos. Sabemos que tu bendición, sus promesas, tus misericordias, tus promesas de pasar en tu presencia tienen que ver con caminar en integridad. Te pedimos esto en el nombre del Señor. Muéstranos. Amén. Y quiero animarlos a que sigan orando acerca de esto. De acuerdo a los avisos, la mayoría o algunos que ven este mensaje, nos estamos reuniendo los domingos. Este es el mensaje para Emmanuel y para todos los en la iglesia, pero saben que nos estamos reuniendo y estamos viendo otros mensajes. Para aquellos que son parte de Emmanuel, les quiero recordar, ¿verdad? Igual las ofrendas las pueden hacer a través de la aplicación. Y siempre nos hacen preguntas acerca de eso, por eso lo mencionamos, ¿verdad? Todos los domingos. Gracias a todos y quiero exhortarlos a caminar en integridad. Amén. And this is something that a lot of people in Emmanuel Fellowship already know, but we want to invite everybody to participate in the 21 days before Christmas, starting on December 4th. Now, I know it's not December 4th. We're past that, but you can join in anytime. We are doing what we're calling the Advent Meditations. And on Facebook, you can check it out. Every day we're giving a meditation. It's basically a verse. It's an Old Testament prophecy that speaks of the coming of Jesus or the life of Jesus. And then we might have a sentence or so comment and then a question for us to think about. And I encourage you, this will be very encouraging for you because we'll be looking at 21 different Old Testament prophecies. Actually, do you know there are over 300 clear prophecies in the Old Testament refer to Jesus, and we are going to be, looking at 21 of them, and I think it'll be just something that will really enrich the Christmas season, especially this year where let's face it, it's going to be different from other times. Thank you.